Bienvenidos una vez más a su programa Familias de Éxito. Hoy nos acompaña Andrés Bulacio, quien es director del Centro de Desarrollo para la Familia y Estudio Bíblico en Córdoba, Argentina. Andrés, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu visita. No, verdaderamente, Sandy, el gusto es mío, poder estar con vos, poder estar con todos los televidentes y poder participar una vez más de este hermoso programa que es Familias de Éxito. Pues nos gustaría, aprovechando que te tenemos aquí desde hace mucho tiempo que no nos visitabas, que podamos cubrir un tema que es vital para cualquier persona. En algún momento de su vida se puede haber sentido como que perdió la pasión por vivir, como decimos aquí en México, no sé si también en Argentina, que nos sentimos como que queremos tirar la toalla, que ya no tenemos fuerzas ni ánimo para seguir adelante. ¿Qué te parece? Sin duda es un tema interesantísimo y creo que lo voy a enfocar específicamente desde el lado de un carcelero que nos atrapa y nos impide avanzar y que se llama el miedo. Así es, muy cierto. Primeramente, ¿cómo definirías tú lo que es la pasión por vivir? Ese propósito, tener un propósito en la vida. Wow. Hay una chispa adentro nuestro, es una chispa de vida, un fuego que Dios ha puesto y en cada ser humano cuando nace hay un fuego, hay un diseño, hay un propósito por cumplir en la vida. Creo que no hay nada que produzca mayor realización en la vida del ser humano que cuando puede insertarse en ese plan eterno en el cual Dios lo creó y que pueda proyectar todas sus capacidades, todas las capacidades que Dios nos dio para cumplir justamente ese propósito. Exactamente. Es allí muchas veces que cuando no me puedo meter en el riel de ese propósito por diferentes razones, la pasión de la vida se va perdiendo, el fuego por la vida se va perdiendo y hay una sensación de vacío, de sinsabor que consume el corazón del hombre. Así es, podemos caer en la monotonía, en el desánimo, Totalmente. apatía. ¿Y por qué se pierde precisamente esa pasión por vivir, ese deseo de seguir adelante? Mira, creo que en gran parte es porque muchas veces ignoramos el diseño de Dios. Ahora, es por eso que es importante tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Como las Escrituras nos enseñan, porque de a poco vamos recuperando esa conexión con nuestro Creador y vamos entendiendo para qué fuimos creados. Así es. Ahora, las experiencias traumáticas que nosotros vamos viviendo en esa falta de conexión con el Creador desde nuestra infancia, a lo largo de nuestra vida, van generando en nosotros registros de dolor, de sufrimiento, de inseguridad, de incapacidad, que básicamente van afectando nuestra identidad, van definiéndonos quiénes somos. A lo mejor Dios nos creó para ser muy capaces para desarrollarnos en el área de la música, pero de repente estaba aprendiendo a tocar un instrumento y todos se rieron de mí porque cometí un error y eso me inhibió, me produjo miedo al ridículo y yo dejé de desarrollarme en esa área. Entonces, básicamente, sin duda que el fallar al propósito de Dios va apagando la pasión por la vida, Así es. pero aún buscando ese propósito, en las experiencias traumáticas de nuestra vida y ese miedo a sufrir, ese miedo al dolor, ese miedo al ridículo, nos van atrapando y como encadenando para que nosotros no avancemos en esa pasión por la vida. Exactamente. Entonces, ese temor generado por las vivencias del pasado, quizá, ¿cómo afecta a la persona? Y también en sus relaciones con su familia, con su entorno. Mira, lo que creo que tenemos que entender que el miedo es una de las emociones más primitivas en el ser humano, Así pero es. simultáneamente es la que mayor poder manipulador tiene. De repente el temor tiene la capacidad de manipular nuestras vidas, limitar nuestras decisiones, limitar nuestro campo de acción. Sin duda, personalmente, las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida van a condicionar y van a generar como una base de datos de temores.
Ahora, lo tremendo del temor es que una vez escuché hablar de una estadística que el 90% de las cosas que nosotros tememos nunca suceden. Entonces, si te pones a pensar, el miedo es como un virus que entra en una computadora y comienza a consumir recursos que de repente yo tendría que tener en esa computadora el 100% de la potencia para trabajar, y muchas veces trabajo solo con el 40% porque el otro 60% lo está consumiendo ese virus. El miedo es como un virus en el corazón del hombre que empieza a consumir con estrés, con falsas predicciones, con falsas elaboraciones de lo que va a suceder, empieza a consumir mi vida, y de repente por eso yo empiezo a darme cuenta que de las reservas psíquicas que hay en mí, de las reservas de vida que hay en mí, son consumidas más por los temores que por mi capacidad de vivir. Indudablemente desde la infancia, el contexto de vida que nosotros hemos tenido alimenta en gran parte la información de quiénes somos y de qué podemos hacer, y desde allí eso crece exponencialmente a lo largo de nuestra vida. Cuando una persona está atrapada en temores, cuando una persona está atrapada en esos miedos, las personas que están a su alrededor se ven afectadas directamente, ya sea porque de una manera u otra la persona que tiene miedos quiere tener todo bajo control para sentirse segura. Entonces, por ejemplo, se convierten en personas absorbentes. Posesivos, quieren tener todo cerca de ellos, todo bajo control. Los hijos no pueden salir a la calle por miedo a que le pase algo, y terminan atrofiando la identidad y la personalidad de las personas que están a su alrededor, o terminan proyectando esos mismos temores en la vida de los que están a su alrededor, o bien producen muchísima rebeldía en los que están a su alrededor. Pero cuando los miedos nos controlan, no somos libres, somos esclavos de un temor. Y los que están a nuestro alrededor lo sufren y lo padecen. Por supuesto. Y ahora que hablas de esos temores, ¿cuáles serían los temores más comunes que tenemos que enfrentar y sobreponernos para recuperar esa pasión en la vida? Mira, yo creo que los temores pueden ser variados. Hoy la sociedad, de una manera u otra, aún es manipulada masivamente. Aún gobiernos han manipulado multitudes a través del temor. El temor tiene una fuerza tremenda, ¿no? Y hay personas que pueden tener diferentes miedos. Hay quien tiene miedo a la muerte, otro que tiene una fobia a las arañas y demás. Creo que algo muy interesante es ver para diagnosticar si no hay un miedo instalado en el fondo, quizás ver las manifestaciones que el temor tiene en una vida. Por ejemplo, algo muy común es la ansiedad. Wow, ¿no? Porque es algo muy común hoy en la ansiedad, pero detrás de una ansiedad hay un miedo. La ansiedad es el resultado de que tengo miedo de que algo no salga como yo lo planeé. Miedo de que algo se salga de mi control. Es una manifestación frente a la impotencia del ser humano para controlar todas las cosas. Es por eso que verdaderamente caminar de la mano de Dios nos da mucha paz, porque Él toma el control de lo que yo no puedo controlar. Y entiendo que yo simplemente camino de su mano y Él me ayuda a cumplir mi propósito. Pero hoy la realidad es que nuestra sociedad ha perdido esa manera de caminar, y la ansiedad consume a las personas. Enfermedades como gastritis, úlceras, hoy son tan comunes, pero si queremos golpear lo que verdaderamente está detrás de una ansiedad, vamos a golpear el temor. Otra manifestación, por ejemplo, es el control excesivo, el ser una persona excesivamente detallista en todo. Entonces mi cabeza vive agotada, pensando todas las probabilidades, todo lo que no debo olvidarme, todo lo que no debe suceder o puede llegar a suceder para que yo haga algo. Y eso limita mucho mi capacidad de conquista, porque si no tengo todo lo necesario, no voy a hacer nada, por temor a fracasar. Y es así como, por ejemplo, a lo mejor planeo un día de campo con mi familia porque queremos disfrutar, porque queremos estar juntos, y de repente por que no conseguí repelente para mosquitos,
no salimos porque tengo miedo que un mosquito me pique, ¿no? Y de repente termino arruinando un día en familia por un temor, por algo que se salió de mi control, ¿sí? Y que quizá ni va a suceder, son pocas las probabilidades, pero... Sí, por otro lado, la angustia. Así es. La angustia también es una manifestación del miedo, ¿sí? O sea, muchas veces estoy angustiado y no sé por qué. Y es porque tengo angustia, porque de una manera u otra veo una amenaza de pérdida, una amenaza de que algo salga mal, y yo me siento muy angustiado en mi manera cotidiana de vivir, porque de una manera u otra puedo tener el 90% de mi vida en orden, pero esa área que está fuera de control me produce una angustia tremenda y no disfruto de nada de todo lo mucho que tengo. Por eso, por ese miedo que me está amenazando y que probablemente jamás suceda. Así es. Por otro lado, también el miedo te atrofia mucho porque entonces por no enfrentarme a ciertos riesgos, a ciertas frustraciones que debo enfrentar, o sea, lo cierto es que el sufrimiento es parte de todo proceso de crecimiento en la vida. La madre para dar vida, pero tiene que enfrentar el sufrimiento de alumbrar. Para graduarme en algo tengo que experimentar el sufrimiento y el sacrificio. Estamos en una sociedad donde el eslogan verdaderamente es pare de sufrir, pero verdaderamente el sufrimiento es necesario en todo proceso de la vida. Lo que pasa es que la mentalidad que nuestra sociedad tiene antisufrimiento es una mentalidad errónea. Si queremos lograr algo en la vida, vamos a tener que enfrentar el sufrimiento. Y nosotros necesitamos incorporar en nuestras dinámicas emocionales la necesidad de poder asimilar el sufrimiento. Gran parte de la caída en la drogadicción de los jóvenes es porque no tienen la capacidad de resolver los miedos y el sufrimiento. Entonces busco evadirme de la realidad e irme a través de la PlayStation, la droga o algo que me escape de esta realidad porque yo no sé cómo vivir. Vemos que las experiencias traumáticas del pasado y los miedos que éstas generan en nosotros son lo que nos impide disfrutar de la vida. Seguiremos hablando acerca de este tema después del corte. No se vaya, quédese con nosotros. Pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Todo lo que está en ti. Y tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo, sacias mi corazón. Como el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre. Cristo, hoy vengo a ti, como lluvia al desierto, como agua al sediento. Cristo, tú sacias mi corazón, como el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre. Cristo, hoy vengo a ti.
mi corazón, cómo el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre, Cristo. Hoy vengo a ti. Solo tú. Cómo el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre. Oh Cristo, hoy vengo a ti. Seguimos en su programa Familias de Éxito. Estamos con Andrés Bulacio platicando acerca de cómo podemos recuperar la pasión por la vida y cómo afectan los temores de las experiencias pasadas muchas veces para la mentalidad de fracaso que tenemos hoy en día. ¿Cómo podemos superar esto? La mentalidad de fracaso, lo primero que nosotros debemos enfrentar es que las experiencias traumáticas producen en nosotros muchas mentiras, engaños. Así es. Esos engaños, de una manera u otra, nos limitan. Debemos entender que las personas que triunfan en la vida no son las personas perfectas, ni que todos le va bien, sino son las personas que justamente tienen la capacidad de resolver y superar algo que pasó en nosotros. La persona que de repente le tocó lamentablemente experimentar una sensación de abuso, una situación de abuso en su infancia o en su adolescencia, tiene que entender que tiene que romper esa mentira de que ella no puede ser feliz o esa persona no puede ser feliz en su matrimonio ni disfrutar una vida sexual plena. Eso es una mentira. De la mano de Dios puede sanar y se puede levantar a quebrar esa mentira para poder vivir una vida de plenitud. Entonces lo primero que hay que romper es el engaño de la experiencia traumática. Hay una región del cerebro muy interesante, es una región primitiva en el núcleo del cerebro que se llama amígdala cerebral. Allí se registran las experiencias traumáticas y verdaderamente ahí se graban la memoria de las experiencias traumáticas y necesitamos que Dios afecte esa área de nuestro cerebro y arranque de ahí la mentira de que si yo me expongo ahora frente, por ejemplo, una mujer se expone ante su marido en amor y demás, no va a poder ser feliz o tiene miedo a ser abusada o tiene miedo a que se aprovechen de ella. Entonces hay que romper esos temores y entender cómo Dios nos diseñó, porque Dios tiene la capacidad de sanarnos para que vivamos en libertad. Exactamente. No podemos entender que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos hacer algo para que no siga afectando nuestro presente. Tal cual. Y por supuesto nuestro futuro. Así es. En cuanto al temor, Andrés, ¿cómo podemos superar esa mentalidad de, pues ya dijimos la mentalidad de fracaso, pero ese sentimiento de temor que no nos deja salir adelante? El miedo, tenemos que entender que no fuimos diseñados para ser gobernados por el miedo. Así es. Fuimos nacidos para ser gobernados por Dios. Y es ahí donde lo que primero debemos identificar es que cuando el miedo nos manipula, yo debo identificar que estoy tomando una decisión por miedo. En ese sentido, Dios nos ha dado recursos muy importantes. El primero de ellos es que Dios me dio la capacidad de gobernar y tomar decisiones. Entonces yo puedo decidir no dejarme afectar por el miedo. Así es. Y decidir hacer lo correcto como Dios dice o lo que la libertad del diseño de Dios en mi vida demanda. Por otro lado, también tengo el amor para romper con todo egocentrismo, porque si te pones a pensar, la persona que es manipulada por miedos, por protegerse a sí misma, gira egocéntricamente. El amor me hace ver que hay otros a mi alrededor que me necesitan en libertad, que me necesitan desarrollando toda mi capacidad, y tengo amor en mí para romper ese egocentrismo y por amor a los demás y por amor a Dios salir de ese encapsulamiento que el temor produjo. Y por otro lado, lo que tengo también es la capacidad de autodisciplina para reeducar mis emociones y reeducar mi manera de vivir de manera tal que yo comience a funcionar en libertad en todas las áreas de mi vida.
Así es. Pues lamentablemente el tiempo se nos está agotando, Andrés, pero ¿algún último comentario, un consejo que quieras tú dar a nuestros amigos televidentes? Por experiencia propia, conocer a Dios como papá. Algo que Jesús hizo fue restaurar la imagen de Dios como papá. Muchas veces Él mismo dijo, a ninguno llamen papá en la tierra, porque uno solo es el papá de ustedes, Dios. Dios como papá tiene la capacidad de sanar toda experiencia traumática, de darnos el amor, la aprobación y la aceptación necesaria para intentarlo una vez más, para salir de cualquier pozo, para salir de cualquier situación dolorosa. El amor de papá nos da identidad, nos da seguridad, y ese amor echa fuera todo miedo, vence las mentiras del miedo, vence la predicción de fracaso que el miedo me quiere dar, y Él me dice, yo te hice capaz, yo estoy con vos, yo estoy a tu lado, sos mi hijo, sos mi creación, cumplí tu propósito con libertad y disfruta la vida, yo jamás te voy a soltar de la mano, yo te tengo con mi mano, no estás solo en la tierra, yo creo en lo que he creado. Y por eso yo los animo a hablar con Dios como papá, a contarle tus miedos a Dios como papá, a ser sincero con Él en tu intimidad, y te vas a dar cuenta que poco a poco el miedo es desplazado por la seguridad de saber que tengo detrás mío a mi papá respaldándome en todo lo que emprendo en la vida. Y eso produce plenitud y satisfacción. Así es. Qué reconfortante es saber que no tenemos que seguir viviendo esclavos del temor y de la frustración, que Dios nos da una oportunidad de salir adelante, de retomar esa pasión por vivir, y que podemos hacerlo, y esto va a repercutir en nuestras relaciones, en nuestra familia, mejorar nuestras relaciones familiares, ¿no? Pues no queremos irnos sin agradecerte, Andrés, todo lo que has compartido hoy con nosotros, esperando tenerte muy pronto de regreso. No, por favor, el agradecimiento es mío. Sandy, gracias por la oportunidad, y verdaderamente deseo lo mejor a las familias que nos están viendo, y que se agarren fuerte de la mano de Dios, que salimos adelante. Así es. Y a ustedes, amigos, les agradecemos una vez más que nos hayan sintonizado, y les recordamos que nuestras líneas telefónicas están abiertas para que se comuniquen si requieren consejería. Nos vemos la próxima semana. Los dejo con un consejo familiar. Bendiciones. En una ocasión, un padre le dio a su hijo una pelota y un bat de béisbol, pero nunca le enseñó a jugar. Luego le regaló un arma de juguete, pero nunca le enseñó cómo jugar a ser policía en lugar de jugar a ser ladrón. Tiempo después le dio a su hijo una navaja, pero nunca le enseñó cómo usarla para esculpir figuras de animales en una barra de jabón. Y luego le regaló a su hijo un rifle de municiones, pero nunca le enseñó cómo usarlo en forma segura, ni tampoco lo llevó de cacería con él. El hombre se sorprendió el día en que 2 policías llegaron a la puerta de su casa para decirle que su hijo y un grupo de vecinos habían formado una pandilla violenta. Y él les dijo, «Nunca enseñé a mi hijo a ser violento». «Tal vez no», le respondió el policía, «pero en la casa abandonada que los adolescentes usaban como cuartel, encontramos garrotes, un rifle de postas que parecía de verdad y navajas. Quizá usted tampoco enseñó a su hijo a no ser violento. Nunca espere que sus hijos entiendan el mundo por las cosas que usted les dé. Ellos necesitan que les enseñe a amar a Dios y a sus semejantes». Jesús dijo, «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Así comenzará usted a formar una familia de éxito. Espero que hayas disfrutado mucho este programa, pero este programa no estaría completo si no te dijera algo. No estás aquí por casualidad, estás aquí conectado con nosotros porque Dios tiene un mensaje que dejarte en el corazón. Dios te está buscando, está tocando a la puerta. Te está diciendo, sí, es a ti a quien estoy buscando. No es al fulano que está a la izquierda ni a la derecha, es a tu persona. Dios te dice en este día, sé lo que estás buscando.
estás buscando placer, estás buscando comodidad, estás buscando satisfacción en muchas personas, en muchas cosas, pero en ninguna de ellas se encuentra lo que tú realmente necesitas. Se llama Dios. Él es el Padre que estás buscando. Él es el mejor amigo, el que no tienes ahora. Él es el hermano mayor que nunca se va. Él es ese Señor que cuida de tu vida, que te dio la vida y que quiere cumplir un plan maravilloso que tiene contigo. Ábrele el corazón. Dios de hecho no está muy lejos, no es difícil de conseguir, no tienes que ir a un lugar sagrado, no tienes que ir a una montaña, tampoco tienes que ponerte en meditación ni nada por el estilo, simplemente tienes que invitarlo a entrar a tu corazón. Y es tan sencillo como que en este momento tú le digas conmigo al Señor así: aquí estoy, Señor, tómame la vida, Señor. Yo no he sabido manejarla de la mejor manera, pero sí te pido, Señor, toma las riendas de mi corazón. Sé que me estás llamando, heme aquí, Señor, aquí estoy. Quiero ser tuyo, quiero conocerte, Señor. Quiero que cambies mi vida radicalmente, Señor. Quiero que le des sentido, propósito. Quiero que seas el capitán en este barco que es mi corazón, Señor. Gracias por escucharme, Señor, y te pido que me enseñes el día de hoy a amarte, te pido que me enseñes a conocerte, te pido que me enseñes el sentido que tiene mi vida. Padre, gracias por escucharme. Te he pedido esto en el nombre de tu Hijo Jesús y creo, Señor, que tú me has escuchado. Gracias, Señor. Si tú has hecho esa oración, el cristianismo cree lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que cuando una persona le abre su corazón a Dios, Dios le hace una nueva persona. Busca una comunidad cristiana, busca una Biblia, comienza a leerla. Has comenzado la mayor y más especial aventura de tu vida.